trabajo por hora y la reapertura de casinos. Para ello nos acompaña Diego Vivero, quien es el director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, una voz representativa en este sector que es clave, que genera miles de empleos y que vive de cerca el impacto de las decisiones económicas de nuestro país. Queremos conocer su visión y entender si esta medida es viable, si son necesarias o si son riesgosas para el país. Un saludo, Diego, bienvenido, muy buenos días. Quien te habla, Tangi Zambrano, desde los estudios de Radiovisión. Muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo. Y muchas gracias a ustedes, por el contrario, por tomar tan en cuenta nuestro sector. Siempre la importancia del turismo y la gastronomía creo que cada vez va tomando más relevancia en nuestro país. Diego, usted representa a este sector que genera empleo intensivo, especialmente a jóvenes. ¿Y qué beneficios ve en la implementación del trabajo por horas para formalizar estas plazas de empleo? Bueno, yo creo que sería ser ciego el no ver todos los beneficios que esto representa, más que para el propio sector, para el ecuatoriano promedio que ahora se encuentra sin empleo. La importancia de abrir un espacio a gente para que pueda ingresar a trabajar por primera vez, en este caso, y para aquellas personas que no tienen los horarios como las oficinas y demás, y que necesitan tener esta flexibilidad para poder también ofrecer su recurso humano a empresas, en este caso como turísticas, es muy importante. En un país con el 70% de informalidad o empleo informal, desempleo y demás, el tener la posibilidad de trabajar un fin de semana, horas adicionales, extras en la noche o en cualquier momento, creo que es una buena noticia para el país, y creo que para el sector turístico también es un logro, porque hemos venido por años insistiendo, haciendo notar la importancia y la necesidad que tiene nuestro sector, y el compromiso que nosotros adquirimos de generación de empleo en el momento en que nosotros tenemos esta oportunidad. Así es que la vemos con muy buenos ojos. Vemos que el gobierno, al menos en este sector y en el primer empleo, está buscando también la forma de que los ecuatorianos promedio, insisto, se den cuenta de lo valioso que es este sistema de empleo, que además ya es global, es mundial, no podemos quedarnos a la saga, nos genera competitividad, es muy importante para el país y para la generación de empleo. Pero los críticos dicen que esta figura precariza el trabajo y debilita la seguridad social. O sea, ¿qué garantías deberían existir para que no se convierta a criterio de ellos como una especie de explotación laboral? Hasta ahora no he oído una buena razón que realmente diga que lo precariza. Esto lo que hace es formalizar, y creo que eso es lo que les da miedo. Les da miedo que la generación de empleo se empiece a formalizar, que todos compitamos en igualdad de condiciones. La precariedad está en aquel persona que está trabajando en las calles limpiando parabrisas o vendiendo mandarinas. Eso es precarizar. Trabajar las 24 horas del día y que le paguen sueldos a mitad porque no están formalizados, porque no tienen seguridad social. Eso es precarizar, y esto es lo que justamente no busca este sistema. Yo creo que ya debemos, digamos, modernizar hasta nuestra forma de pensar y dejar de escuchar a personas que se quedaron a mediados del siglo pasado y que no terminan de entender lo que es generar un empleo, porque en su vida lo han generado. Yo creo que de una u otra forma este es un modo también de mostrarle a el Ecuador que los empresarios ecuatorianos, la gran mayoría de empresarios ecuatorianos, somos personas de bien, que venimos acá no solamente a obviamente generar inversiones, a invertir, sino también justamente a generar empleo, y que necesitamos más herramientas para poder mejorar las condiciones generales de este país, porque con empleo hay recursos, y con recursos hay consumo, y con consumo hay más empleo y más producción. Si algo necesita este país, hasta para combatir la inseguridad que nos tiene acosados por muchos años ya, es justamente que la gente esté ocupada y que esté empleada, y que ese empleo, por el contrario, tenga todas las condiciones necesarias de formalización. Las horas serán calculadas y evaluadas en función de todos los beneficios que se tienen divididas para las horas. Y algo muy importante que la gente no habla, ¿no? Es el salario mínimo por hora. Si el salario mínimo por hora, por poner algo, salen 5, 6, 7, 8 dólares, yo como empresario puedo pagar 10, 20, 30 dólares, porque es un chico que sabe hacer bar, que es bartender, que es mixólogo, que es
sommelier, que es una serie, no va a aceptar un salario mínimo, se le va a pagar más. El salario, como su nombre lo dice, es mínimo. El salario por hora va a ser mínimo. Nosotros tendremos la posibilidad de pagar más por cada hora. Los quienes obviamente están en contra siempre hablan como que el valor por hora va a ser tanto y que ese va a ser el valor. No, ese va a ser el mínimo valor por hora. Uno. Y dos, en el sector turístico en especial hay un rubro adicional de ingreso que les va a favorecer muchísimo, especialmente a chicos que están en las grandes ciudades pagando un dormitorio para poder ir a clases de lunes a viernes y solo tienen los sábados y domingos, que es por ejemplo la propina. La propina en los hoteles de 5 y 4 estrellas, en los restaurantes de 5 y 4 tenedores, es obligatoria, es un 10% que se reparte entre la gente, adicional al valor mínimo por hora. Y adicionalmente, el buen servicio es premiado con propina, todos lo sabemos, la gente deja un valor adicional cuando siente un buen servicio. Así es que si de ingresos se trata y de precarización se trata, yo creo que esto es todo lo contrario, es buscar la formalización y que la gente tenga trabajos dignos, con seguridad social y con un buen salario como tiene que ser. Ahora es importante también, bueno, de acuerdo a la explicación, estamos hablando de que dinamizar la contratación, especialmente en estos sectores como son restaurantes, hotelería, turismo, donde la demanda es estacional y también es cambiante, es muy beneficioso, pero desde su experiencia, a nivel del país, a nivel del Ecuador, nuestro país tiene la institucionalidad necesaria para regular este esquema y que no se presenten abusos. Nuestro país y el mundo. Yo creo que no podemos negar que ahora toda la tecnología, todos los controles se han virtualizado. Es mucho más fácil controlar si es que ese es el miedo. Hay cruces entre el IES, cruces entre el Ministerio de Trabajo, cruces entre la banca privada. Hay miles de formas que ahora se pueden controlar. No es el Ecuador ni es el mundo de mediados del siglo pasado cuando se inventaron este código de trabajo que ahora para nosotros es una verdadera cadena de desarrollo en el sentido de que nos ponen cadenas en las manos para seguir adelante. Yo creo que el país tiene que confiar ya no solo en sus empresarios, sino en sus sistemas de control. Hay y habrá abusos siempre, y a esos abusadores hay que controlarles. El problema de nuestro país muchas veces es que por pereza de controlar, entonces se prohíbe, y el rato en que se prohíbe, hay miles de millones de dólares en inversiones que no entran a nuestro país. ¿Por qué? Por falta de garantías. No quieren entrar a un país que vive todavía a mediados del siglo XX en temas laborales, por ejemplo, pero el rato, el día de mañana, como usted bien dice, nosotros somos un sector muy versátil, ¿no es cierto? En el sector turístico nosotros trabajamos cuando la gente descansa, y la gente descansa y nosotros tenemos más trabajo todavía. No podemos seguir pagando en función de una jornada laboral. Es decir, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No, no podemos seguir pagando así. El salario a nivel mundial se paga por el número de horas, no por la jornada laboral. El número de horas determina el trabajo. Y si yo soy una persona que solo cuento con los días domingos y el empresario turístico los días domingos tiene eventos, tiene gente que llega a sus hoteles con más número y necesita más gente, pues el día domingo les puedo dar ese trabajo y esa persona puede llegar con esos recursos y puede ir y pagarse la universidad y seguir estudiando y mejorar su estándar de vida y demás. O sea, es increíble que haya gente que esté en contra de esto. Realmente que yo no nos concebimos que haya gente que esté en contra del empleo. La única explicación nos da el hecho de que haya una serie de personas que viven de la informalidad, que usufructúan de pagar menos a los empleados y defienden que esto es precarización. Yo creo que el sí gana y ganará rotundamente, y una vez que gane el sí y la gente se dé cuenta del poder de este contrato por horas, los mismos ecuatorianos van a exigir que sean en todos los rubros, no solo en turismo, y que sea en todo momento, no solamente para un primer trabajo. Creo que tenemos que entrar ya en el siglo XXI y es del colmo que estemos discutiendo de esto porque haya una posibilidad de que la gente vote en determinado momento por no. Es votar no por el empleo, creo yo. Diego, y ahora es importante, ya que estamos hablando de estos dos temas, sobre la reapertura de casinos. Se plantea como una oportunidad para atraer inversiones y turismo. ¿Usted considera que realmente podrá impactar en la generación del empleo formal? Vuelvo y digo, lamentablemente el turismo, nosotros estamos en una percha mundial. Todo el mundo está presionando porque la gente venga y visite sus países, deje sus divisas, dinamice las economías. El haber perdido los casinos en su momento fue perder una herramienta competitiva en el mundo del turismo.
El momento en que se perdieron los casinos, se perdió la quinta estrella de los hoteles ecuatorianos. El momento en que se perdió los casinos, se perdió la oportunidad de miles de empleos. Por cada persona que ustedes veían en una mesa trabajando en un casino como uno de los servicios adicionales de quienes brindamos turismo, se perdieron 3 empleos por cada uno de esas personas que se vieron. Entonces, en un país que necesita tanto empleo, en un país que necesita turistas, que vengan, que no hemos podido crecer desde el año 2020 en turismo, sino marginalmente y volvemos a caer y volvemos a subir, después de lo que hemos pasado en pandemia, todo lo que sume nos va a generar desarrollo en este país. Yo creo que el tema de los casinos también es un tema que nos han vendido muchísimos prejuicios. Hay sus problemas como en todo, y vuelvo y repito, si hay controles, los problemas no desaparecen, pero sí se minimizan. La autoridad pública, que es la hora a la que nos está invitando a votar esto, tiene todo un sistema de controles. Es más, solamente se va a poder dar en aquellos hoteles de 5 estrellas. Con esto, nosotros de una u otra forma también vamos a poder ofrecer al mundo más espacios de inversión, más hoteles que no han venido porque justamente les limitan en uno de sus negocios dentro del hotel, en uno de sus servicios del hotel, van a querer venir. Esto de los ludópatas, del lavado de dinero y una serie de cuestiones son temas que en cualquier negocio pueden darse. Entonces tienen que implementarse los controles. Si acaso en el país, en el Ecuador, ahora que se habla tanto de lavado, se habla de tanto narcotráfico, estamos sin casinos desde el gobierno del señor Correa. ¿Dónde está entonces? Deberíamos estar todos, pero viviendo casi en el paraíso, sin narcotráfico, sin violencia, sin nada, y no se ha logrado absolutamente nada. Entonces, el seguir queriendo pensar que limitar, que hasta cierto punto prohibir las cosas es lo que nos va a llevar al desarrollo, es un contrasentido. El mundo es un mundo libre, competimos con todos los países del mundo, competimos con Perú, competimos con Colombia, y cuando nos quitan una herramienta para competencia, sencillamente la gente coge su avión y se va para otros lados donde puede disfrutar del 100% de lo que ofrece el turismo a nivel mundial. Es decir, Diego, que ahora el país sí cuenta con los controles suficientes para evitar estos problemas de lavado, porque recordamos, y usted lo mencionó, la experiencia anterior es que los casinos fueron cerrados a través de un referéndum nacional porque decían que las mafias, que la ludopatía nos afectaba. Entonces, podríamos hablar de que actualmente el sector puede generar un ecosistema turístico y gastronómico sin convertirse en un foco de riesgos sociales. Todo tiene su riesgo. Cuando hablamos, insisto, de lavado de dinero, por ejemplo, en ese tipo de riesgos, en cualquier industria está ahorita metido. El tema de empezar los casinos, evidentemente, es que ya se lo hace bajo un sistema mucho más controlado y virtualizado. Es mucho más fácil controlar. Aquí lo gracioso es que no tenemos casinos formales, es decir, los que somos formales no tenemos casinos, pero vaya a cualquier pueblo, vaya a cualquier ciudad y usted va a ver gente que apuesta, va a ver gente que se reúne clandestinamente a jugar y apostar, hasta en el Ecuaboli se apuesta, incluso los grandes todos lo que son los deportes ahora tienen grandes mega empresas cuyos recursos son administrados desde el extranjero, en donde también existen las apuestas. Entonces insisto, es un contrasentido, es el tratar de ir en contra de la marea. Y el rato en que uno va en contra de la marea, entonces es justamente donde se comienzan a aparecer esta clandestinidad, esta informalidad que tanto mal le ha hecho al país. El poder abrir y controlar permite también que nosotros como sectores formales compitamos en igualdad de condiciones y que no estemos viendo que al lado nuestro hay gente que no cobra impuestos, por ende no paga impuestos, que explota a sus trabajadores, y nosotros tenemos que poner un precio un poco superior y la gente se va a donde van, a donde es lo informal. Entonces yo creo que es ordenar, organizar y trabajar con reglas claras. Insisto, en el tema de las apuestas hay miles de formas en las que se está apostando ahora y que son incluso avaladas por instituciones como como la propia Federación de Fútbol, digámoslo así,
Los uniformes de los equipos de fútbol tienen Ecoabet, que es, perdón que diga marcas, pero es una empresa de apuestas. Entonces no tiene ningún sentido que si se lo administra desde afuera, entonces no hay problema, pero si se lo administra desde adentro, entonces no hay cómo, los ludópatas y una serie de prejuicios, que lo único que han hecho los prejuicios ha sido realmente ponerle al Ecuador en un nivel de poco competitivo a nivel mundial. Confiamos también que esa pregunta sea entendida como tiene que ser, una oportunidad más de empleo, igual que la pregunta de las horas, y una oportunidad también de desarrollo turístico que tanto necesitamos. Mientras Colombia desde que es el año 2000, ha crecido un 600% en turismo. Nosotros todavía después de la pandemia seguimos un 60 o 70% por debajo y estamos en más o menos 1.200.000 turistas, mientras Colombia tiene 6.400.000 turistas al año. Perú tiene 4 millones de turistas al año y han venido y vienen creciendo. Colombia incluso tenía menos turismo que nosotros antes de tomar las medidas que fue tomando para poder realmente motivar e incentivar a las inversiones extranjeras que pongan dinero en su país y por supuesto esas inversiones extranjeras que atraigan más gente al país, que deja desde al taxista que le coge en el aeropuerto, a la persona que le compra los souvenirs y para llevarse a su país, hasta los hoteles, restaurantes y toda la cadena productiva que representamos. Necesitamos más turismo y para eso necesitamos ser más competitivos. Diego, y aquí, como lo mencionabas, esas cifras son asombrosas y también preocupantes, especialmente para nosotros los ecuatorianos. Y ambos temas, tanto trabajo por horas como casinos, están generando muchísimo debate, especialmente a nivel digital, porque cruzan lo económico con lo social. Entonces, la pregunta en este tema es cómo se logra ese equilibrio para impulsar la inversión extranjera y también proteger los derechos. Primero, yo creo que el Estado tiene claro la legislación y las regulaciones que pondrá justamente para garantizar, en primer lugar, los derechos de los trabajadores como tiene que ser. Los empresarios, en la gran mayoría en este país, somos unos verdaderos, y perdón que lo diga así, adalides de todo lo que hemos pasado. Hemos pasado por huelgas nacionales de meses, hemos pasado por una pandemia y seguimos creyendo en nuestro país, le seguimos apostando y estamos aquí. Y tiene que ser que nosotros tengamos también la oportunidad de desarrollar nuestros negocios, que están muy venidos a menos justamente por esto. Entonces, empezando porque la autoridad pública tiene que poner todos los controles que sean necesarios para que no existan abusos en ninguno de los casos, por un lado. Y por otro lado, la administración de todos estos negocios, del contrato por horas, de los casinos y demás, es tan popular a nivel mundial que en muchas cosas no se tiene ni siquiera que inventar nada, está ya inventado. Y nosotros estamos convencidos de que el Ecuador está en la capacidad de dar libertades a sus empresarios, de flexibilizar, porque esta es una de las medidas, estas son unas de las medidas, tienen que venir venidas mucho más, diría yo, muchas más medidas para poder mejorar de alguna forma la calidad de vida del ecuatoriano a través de la generación de empleo, que es la única forma. Si la gente está esperando en sus casas que el gobierno le dé haciendo las cosas para poder mejorar su calidad de vida, está muy equivocada. Tiene que darle las condiciones para que esa persona consiga trabajo, para que llegue con tranquilidad a donde trabaje, para que tenga el sueldo que tiene que tener, para que tenga la posibilidad adquisitiva de adquirir educación para sus hijos, para que sus hijos se eduquen y mejore el país. Nosotros necesitamos empleo y eso es lo que nosotros en el sector turístico estamos convencidos que tenemos todo para darlo. Ecuador es yo no quiero hablar de un destino, tiene unos atractivos espectaculares, desde en la naturaleza, el patrimonio, como en su gastronomía y demás. Si queremos ser destino, que no es lo mismo que ser atractivo, tenemos que tener condiciones para poder trabajar en ese atractivo y volverlo atractivo como destino para que la gente venga acá. Pero es imposible si la gente de aquí mismo se queja de que no tenemos, por ejemplo, buen servicio. Perfecto, esta es la oportunidad, el contrato por horas es la oportunidad de tener buen servicio o mejorar aún más nuestro servicio, porque vamos a tener chicos, estudiantes de turismo, que no tienen
oportunidades a veces, ¿cuál es la gran queja? Que nos piden experiencia. ¿De dónde sacamos experiencia si estamos estudiando? Pues aquí está la oportunidad. Trabajar por horas en los momentos en los que ellos pueden trabajar. Y de alguna forma, el rato en que nosotros tenemos esa gente trabajando en nuestros negocios, van a elevar los estándares de calidad del servicio en el Ecuador, van a tener más propinas de esas personas y la gente va a hablar mejor. El ecuatoriano se va a sentir orgulloso de lo bien que es tratado en los servicios turísticos aquí. Así es que, insisto, no termino de entender cuáles son los argumentos negativos contra especialmente el trabajo por horas. No se entiende, no, ya realmente uno llega a pensar que hay intereses personales de un grupo de personas de seguir explotándoles a las personas, a los trabajadores y pagarles bajo factura, sin seguridad social o incluso muchas veces por debajo de la mesa, diría yo la mayoría de las veces, y así poder seguir compitiendo en deslealtad contra un sector empresarial que paga sus impuestos, que afilia a sus trabajadores y demás. No veo otra explicación. Diego, y finalmente tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué espera actualmente el sector en este caso el que representas, para el gobierno frente a estas reformas? Y también, ¿cuál sería tu mensaje para la ciudadanía que aún mira estas propuestas con muchísima desconfianza, pensando, de acuerdo a los discursos, de que solamente beneficia a grandes grupos económicos? Bueno, mi mensaje para el gobierno nacional es que este sea el primero de muchas, la primera de muchas reformas que va a tener que hacer en lo laboral, en el Código de Trabajo. Todavía hay una jubilación patronal que tenemos que discutir, que también desmotiva al empresario, definitivamente, y que tiene que ser, no desaparecer, pero sí ser regulada de otra forma. No podemos seguir viviendo, insisto, en función de un código de trabajo que se implementó antes de mediados del siglo pasado, con otro mundo, con otro Ecuador, sin seguridad social en esos tiempos ni demás, y que los empresarios al ver al Ecuador simplemente apunten a otros países y se vayan a otros lados, porque aquí es imposible poder vender los negocios finalmente a un sistema que no se compadece con el tiempo y las inversiones que uno hace, que le atan a un empleado incluso hasta después de su muerte, y una serie de cuestiones que son totalmente ridículas desde la perspectiva del empleado. Sin embargo, hay formas, y eso es lo interesante, y se ha hablado con representantes racionales del sector laboral, en los cuales hay formas de que la jubilación patronal se haga en otro mecanismo. Entonces yo diría que todavía faltan algunas reformas que se tienen que hacer para modernizar el Código de Trabajo y darle al ecuatoriano lo que más requiere, que es empleo. Y a los ecuatorianos pedirles que demos este primer paso, que nos dejen probarles desde el sector turístico que el contrato por horas no solamente nos va a permitir a nosotros descargar mucho del trabajo que ahora recae en nuestros propios empleados, a los cuales muchas veces les saturamos de horas, tienen que quedarse altas horas de la noche y demás para poder cumplir con el código actual, y más bien dar esas horas a otros empleados o a otras personas que no tienen empleo, y poder tener así un mejor servicio y salir adelante como país, no solamente, insisto, dando más empleo, sino siendo más competitivos, que más gente quiera venir al Ecuador, gente a gastar en el Ecuador y gente a invertir en el Ecuador. Mi llamado evidentemente es a votar sí por estas preguntas, a no tener miedo al progreso. Los cambios siempre dan recelo, pero nosotros creemos que el mundo ahora es muy distinto al mundo que conocimos antes. Los empresarios estamos controlados, los empresarios no podemos hacer o deshacer a nuestro gusto o a nuestro querer, a pesar de que creo que somos muy conscientes de que mientras más empleo hay, mientras más recursos hay en el sistema, los primeros beneficiados somos nosotros mismos, porque esos recursos ingresan nuevamente en el sistema, generamos más empleo, generamos más producción y demás. Los más interesados en que la gente esté satisfecha y contenta con lo que recibe somos los propios empresarios. Y, por cierto, la provincia de Manabí, felicitarla porque realmente nos ha potenciado muchísimo en el área gastronómica. Creemos que hay mucho entusiasmo y emprendimiento en Manabí que nos está haciendo muchísimo favor a nivel posicionamiento internacional y mundial. Mucha gente, ahora que estamos con el rollo este del bolón, ¿no es cierto? Mucha gente nos conoce positivamente por nuestra gastronomía. Hemos hecho un esfuerzo inmenso
por hasta cierto punto equilibrar las malas noticias que de nuestro país se dan a nivel mundial a través del turismo y la gastronomía. Así es que creemos que el futuro del país sigue y seguirá siendo el turismo, y dentro del turismo nuestra deliciosa gastronomía, mucha de ella radicada en la provincia tan hermosa como es la de ustedes. Muchísimas gracias, Diego, te agradezco enormemente por ello y te invito cuando vengas acá a la ciudad de Manta para disfrutar de un delicioso bolón. Por supuesto que sí, para nosotros el campeón del mundo, pase lo que pase. Gracias. Ahí escuchábamos a Diego Vivero, a quien le agradecemos por acompañarnos en este análisis. Hoy hemos puesto en discusión dos temas que marcan la agenda nacional desde ya, como es el trabajo por horas y la reapertura de los casinos, que son las medidas que están generando preguntas y que sin duda seguirán en el debate público y que aquí en Visión a la Verdad vamos a seguir analizando. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Importante mencionarles a cada uno de ustedes que vamos a ir a una breve pausa y después nos vamos a enlazar en un enlace multimedios junto a la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, así que sigan con nosotros que ya regresamos. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí. Inicio de espacio publicitario.